Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es un devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte llamado Palabras de Esperanza para un servidor. Es un gusto poder acompañarles en esta mañana. Hoy es miércoles 1 de junio del 2022. Así es, junio, el ombligo del año. Y bueno, para algunos se les estará yendo rápido el año, para otros lento, para un servidor casi un suspiro. Pero ya estamos en el mes de junio y esperamos estemos cumpliendo las metas que nos propusimos al inicio del año. Vamos a tener una palabra de oración antes de entrar al tema de esta mañana. ¿Me acompañan? Padre, gracias por este tiempo juntos, porque podemos tomar unos minutos para reflexionar en tu palabra. Guíanos, Señor, instrúyenos, porque queremos aprender de ti. En tus manos queremos dejar estos minutos, pero para que tú nos guíes, Señor, y nos instruyas sobre cómo podemos usar esta información para nuestra vida diaria, porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos al texto bíblico que es Primera de Corintios capítulo 14. Primera Corintios capítulo 14. Este capítulo, para los propósitos del devocional, lo dividiremos en 3 secciones, de las cuales hablaremos en los próximos días. Hoy nos toca hablar de la primera parte de estas 3 secciones. El tema es una explicación y argumentación al uso del don espiritual llamado las lenguas. Para algunos, este podría ser un tema hasta obvio y fácil o resuelto. Para otras personas, tal vez es un tema de gran controversia. Bueno, entremos. El inicio o la manifestación de este don espiritual se remonta al nacimiento de la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, donde los seguidores de Jesús estaban esperando el cumplimiento de la promesa, la llegada del Espíritu Santo, y cuando se manifestó, dice el texto bíblico, que las personas empezaron a hablar en un idioma que no conocían, que no habían estudiado, lo cual generó un gran asombro y llegó a ser una señal de manifestación espiritual. Con el paso de los años, el apóstol Pablo tiene que explicar la razón de ser y el uso de las que hoy conocemos como las lenguas. Acompáñame al capítulo 14 y voy dando lectura desde el verso 1. Dice así: Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Primero establece lo que es sano, procurar los dones que nos han sido entregados por Dios. Pero establece que cada uno de ellos tiene su razón de ser. Está claro que el mayor de ellos es el amor. De esto hablamos en los pasados días. El apóstol en el capítulo anterior habló de esto. Después explica que el uso de las lenguas tiene un propósito de establecer un contacto, una comunión con Dios. El tercer don que menciona es la profecía, que tiene el propósito, según el texto que leímos, edificación, exhortación y consolación. Este don de profecía, entendemos, se refiere a la enseñanza de la palabra, porque en esencia significa traer un mensaje de Dios, dar o comunicar un mensaje de Dios. Por estas razones es que expresa su preferencia por la profecía en el desarrollo del culto público por encima de las lenguas, el impacto propio que puede tener. Así desarrolla su argumento. Veamos el verso 4. Dice así: El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Aquí establece una jerarquía, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Por qué prefiere las lenguas en el culto público? Por el impacto propio que puede tener. El uso de las lenguas solo tendría una razón de ser
si hubiere un intérprete, pues entonces se podría entender lo que se dice. De lo contrario, dice el texto, pues no tiene mucha razón de ser. Verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Es decir, si esto que estoy diciendo ustedes no lo pueden entender, ¿de qué sirve que yo lo diga? Pablo explica la necesidad de lo que sucede en el culto público. El propósito es que se entienda, que cumpla el objetivo, que ministre a la congregación. Y después usa diferentes ejemplos en los versos posteriores, desde el 7 en adelante, para ilustrarlos. Utiliza los instrumentos musicales, los sonidos para la batalla, y dice, es fundamental el entendimiento, o como dice el verso en el texto, en el verso 9, dice, estaríamos hablando como si al aire. Y sigue ilustrando esto, pero ahora utiliza los idiomas conocidos. Dice así en el verso 10. ¿Tantas clases de idiomas hay? Seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, es muy claro lo que nos está enseñando el texto. ¿Por qué? Porque nos dice los dones, su propósito principal, su razón de ser es para edificar a la iglesia. El uso de un don espiritual tiene su razón de ser a la luz del impacto que puede tener. Cada don es otorgado, como dice el verso 12, para edificación de la iglesia. Entonces, si usamos las lenguas en el culto público, pues no tendría el impacto como cuando se profetiza. En los próximos días estaremos profundizando más al respecto de este tema. Y va a aclarar muchas preguntas que pudieran salir a nuestra mente. Pero permítame contestar algunas preguntas que me han hecho infinidad de veces tocante a las lenguas, para que podamos aterrizar este concepto el día de hoy. Primera, ¿todas las personas deben de hablar en lenguas? No, la respuesta es no, porque es un don, como dice el capítulo 12 que vimos hace pocos días. No todos tenemos todos los dones, sino que el Espíritu es el que repartió los dones. Por lo tanto, hablar en lenguas es un don que nosotros podemos recibir o que bien podríamos no recibir. Segunda pregunta. ¿Hablar en lenguas es señal de ser salvo? Tampoco, no. La salvación es por medio de Jesucristo, no necesariamente por las lenguas o no. Entonces, la pregunta sería, ¿necesito hablar en lenguas para confirmar que tengo el Espíritu de Dios? No, tampoco. Efesios 1 es muy claro al explicar el proceso de cómo el Espíritu llega a nosotros. Dice que el texto en Efesios 1:12 en adelante dice que nosotros, habiendo oído el Evangelio de verdad, la palabra de salvación, y habiendo creído en él, fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Así que no sucede porque nosotros hablemos, sino por nuestra fe depositada en Jesús. Y entonces, ¿qué hacemos con las prácticas que algunas iglesias llaman lenguas hoy en día? Es decir, esas prácticas, ¿es lo que la Biblia narra como lenguas? Aquí voy a dar mi opinión personal y no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero es mi opinión. Mi opinión personal es que no. Es decir, que las prácticas actuales de muchas iglesias
que dicen practicar lenguas no es la manifestación espiritual que leemos en la Escritura. Pues cuando yo veo a personas hablando en lenguas, yo veo y escucho muchos sonidos sin sentido y repeticiones, no lenguajes conocidos. La Biblia, cuando se refiere a lengua, se refiere a lenguajes conocidos, no a sonidos o repeticiones. Algunos podrían decir, no, es que se refiere a lenguas angélicas. Esto también es un argumento que carece de sentido. Permítame explicar por qué. El único lugar donde habla acerca de lenguajes angélicas es 1 Corintios 3, el capítulo anterior que vimos hace 1 y 2 días. Y es una ilustración llamada hipérbole, es decir, una exageración. ¿Y qué quiere comunicar con la exageración? Está tratando de decir que sin amor no tiene ningún sentido, no sirve de nada hablar en otras lenguas. Y esa es la razón del cual está explicando y está ilustrando a través de esta hipérbole. Si usted quiere abundar más en el tema, escuche los otros devocionales de los próximos días. Y si usted ya tiene una convicción al respecto, no tiene ningún sentido seguir hablando del tema. ¿Por qué? Porque si usted habla en lenguas, úselas para su edificación. Y si usted no habla en lenguas, no cuestione al que las habla por ese don que le fue entregado por Dios. A paz nos llamó el Señor. Gracias a Dios existe la diversidad de dones y también la diversidad de iglesias que practican diferentes posiciones al respecto. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo juntos y por estos minutos de reflexión espiritual, porque podemos apartar unos minutos para hablar acerca de una enseñanza importante para ciertos contextos, para aquellos que estamos muy involucrados en las iglesias, sobre todo aquellos que hemos tenido experiencias o trato, relación con hermanos de iglesias pentecostales o carismáticas. Ayúdanos, Señor, a mostrar el amor como el principal don, y a partir de ahí el respeto y la tolerancia en el amor de Cristo. Ayúdanos, Señor, a tener esto bien presente en nuestro diario vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, les recuerdo que tendremos hoy a las 7:30 de la noche el culto. Estaremos compartiendo otro tema bien controversial, basado en la serie que estamos llevando, diciendo, ¿es cultural o es bíblico? Acompáñenos hoy en la noche a las 7:30, y en la noche también estaremos celebrando, si Dios nos los permite, la Cena del Señor. Es decir, estaremos compartiendo la celebración del culto en el culto a través de la Cena del Señor. Si usted viene a la iglesia presencialmente, entonces estará con nosotros participando. Si usted lo hace desde casa, prepárese usted en casa para celebrar junto con nosotros este memorial que hacemos del Señor. Bien, las demás actividades ahí están, usted puede contactar. Por cierto, mañana jueves a las 7 de la noche tendremos nuestra reunión de Celebremos la Recuperación. Ahora estaremos reuniéndonos 2 veces al mes, el primero y el tercer jueves de cada mes. Mañana tendremos nuestra reunión de Celebremos la Recuperación a las 7 de la noche. Y el sábado estaremos graduando a la primera generación de Celebremos la Recuperación. Esto es una fiesta para nosotros. Acompáñanos, por favor. Algunos otros avisos o información de actividades de la iglesia. Usted conoce los medios por donde puede usted tener contacto con nosotros. Voy a contestar fuera del aire los mensajes, los saludos. Si usted deja un saludo, lo voy a agradecer en Facebook. Si hay alguna petición de oración, la haremos terminando este tiempo. La tomaremos de manera individual para orar por ella y así poder estar comunicando unos con otros e intercediendo unos por otros si hay alguna situación. Gracias por acompañarnos en este devocional y esperamos Dios les bendiga abundante y grandemente en este inicio de mes de junio. Muchas gracias. Dios les bendiga.